La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra, con casi 11.000 metros de profundidad, donde reina la oscuridad eterna, donde la presión puede aplastar a un ser humano en un segundo, donde viven aterradores monstruos marinos, y del que no sabíamos casi nada. Hasta ahora. Porque ahora un país está avanzando hacia el control total de estas profundidades, y no solo por motivos científicos. China está desplegando flotas de robots submarinos, construyendo bases submarinas y apoderándose silenciosamente de lo que yace en el fondo, mientras el resto del mundo ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. En los últimos 5 años, China ha invertido más de $50.000 millones en investigación oceánica, más que todos los demás países del mundo juntos. Ha creado 12 nuevos centros de investigación, ha contratado a más de 1.000 biólogos e ingenieros marinos de primer nivel de todo el mundo y ha lanzado 47 misiones diferentes en aguas profundas. Su nuevo Instituto de Investigación Oceánica, situado en Qingdao, tiene una superficie de 200 hectáreas y está equipado con superordenadores capaces de modelar los procesos oceánicos con una precisión sin precedentes. La empresa china CSIC ha construido astilleros especiales para fabricar vehículos de aguas profundas, donde cada mes salen de la cadena de montaje nuevos robots. En Shanghái se ha inaugurado un enorme laboratorio de robótica submarina que da empleo a casi 1.000 ingenieros. La Universidad de Pekín ha puesto en marcha un programa de formación para especialistas en tecnología de aguas profundas, del que cada año se gradúan 500 ingenieros altamente cualificados en este campo. Mientras Estados Unidos recorta cada año los presupuestos destinados a la investigación oceánica, China se sumerge más profundamente, avanza más rápido e invierte más agresivamente que cualquier otra nación en la historia. Y lo que han descubierto en las profundidades lo cambia todo. La fosa de las Marianas es un enorme cañón submarino situado en el Océano Pacífico Occidental, al este de Filipinas. Es la parte más profunda del océano y uno de los lugares más extremos de la Tierra. La fosa se extiende a lo largo de 2.550 kilómetros y tiene 69 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del estado de Nueva York, pero girado verticalmente hacia las profundidades. Si el Everest se colocara en el fondo de la fosa, su cima seguiría estando a 2 kilómetros por debajo del nivel del mar. Para llegar al fondo, hay que atravesar todo el espesor del agua del océano, un viaje a través de varios mundos completamente diferentes, cada uno con sus propias leyes físicas y biológicas. Es como descender por las atmósferas de diferentes planetas, todos reunidos en un solo lugar. En la superficie, todo resulta familiar, una zona cálida y soleada con arrecifes de coral y bancos de peces. La temperatura del agua alcanza aquí los 28 grados centígrados y la luz solar penetra hasta 80 metros, lo que sustenta un rico ecosistema. Aquí viven delfines, tiburones, rayas y miles de especies de peces tropicales. Pero a solo 200 metros de profundidad comienza la zona crepuscular, donde la luz solar se desvanece lentamente y la presión aumenta hasta 10 veces más que en la superficie. Aquí viven criaturas extrañas, peces plateados con forma de serpiente tan largos como un autobús y ángeles marinos transparentes que revolotean en la oscuridad. Medusas gigantes flotan como fantasmas y calamares con tentáculos brillantes cazan en la penumbra. La temperatura aquí desciende a 4 grados centígrados. Cada vez hay menos oxígeno, su concentración cae de 7 miligramos por litro a solo 0,5. Fue en esta zona donde los investigadores chinos encontraron los primeros indicios de algo inusual, campos magnéticos anormales que no se correspondían con ninguna estructura geológica conocida. Los magnetómetros de sus robots registraron fluctuaciones en el campo magnético con una intensidad de hasta 2000 nanoteslas, 20 veces más fuerte de lo normal a esta profundidad. A 1 kilómetro de profundidad comienza la oscuridad total de la zona de medianoche. La única luz aquí proviene de la bioluminiscencia de las propias criaturas. La presión ya es 100 veces mayor que en tierra firme, como si un elefante adulto estuviera presionando cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. En esta zona viven criaturas asombrosas, calamares gigantes con ojos del tamaño de balones de fútbol, peces rape con sus propios señuelos luminosos y medusas del tamaño de un coche, que flotan en absoluto silencio. Aquí vive el legendario calamar gigante, una criatura de hasta 18 metros de largo con tentáculos cubiertos de ventosas del tamaño de platos. El pez rape utiliza su señuelo luminoso para atraer a sus presas directamente a su boca, llena de dientes afilados. Los demonios marinos,
con enormes bocas y estómagos telescópicos, pueden tragar presas más grandes que ellos mismos. En esta zona, los sensores chinos comenzaron a registrar algo impactante: movimientos organizados de objetos de gran tamaño. No eran caóticos, sino que seguían rutas específicas. El análisis de los datos del sonar reveló estructuras del tamaño de edificios de varios pisos que se movían lentamente por el fondo del océano. Algunos de estos objetos se desplazaban a velocidades de hasta 3 km por hora, algo increíblemente rápido para las corrientes de las profundidades marinas. Oficialmente, los científicos chinos afirmaron que se trataba de avalanchas submarinas, pero documentos secretos hablaban de la regularidad y previsibilidad de estos movimientos. A 4 kilómetros comienza la zona abisal, fría, oscura y silenciosa. La temperatura aquí se mantiene constante a 2 grados centígrados durante todo el año. El fondo del océano parece barro normal, pero este barro es engañoso. Durante millones de años, todo lo que muere en el océano se hunde lentamente: peces, plancton, incluso las partículas más diminutas. Esta nieve marina se acumula capa tras capa, formando un sedimento blando que en algunos lugares alcanza más de 1 kilómetro de espesor. Enterrada en este sedimento se encuentra la historia del océano durante los últimos 200 millones de años. Las plataformas de perforación ultraprofunda chinas penetraron estas capas y descubrieron cosas increíbles. En muestras de limo de 50 millones de años de antigüedad, encontraron microorganismos que aún están vivos. Estas bacterias antiguas se han adaptado a condiciones que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra y podrían ser la clave para crear nuevos medicamentos o incluso para comprender el origen de la vida en nuestro planeta. Especialmente interesantes fueron los llamados fósiles vivientes, bacterias que utilizan procesos químicos para obtener energía y que existían en la Tierra hace miles de millones de años, cuando la atmósfera aún no tenía oxígeno. Estos organismos se alimentan de sulfuro de hidrógeno y metano, convirtiendo gases venenosos en compuestos inofensivos. Cuando una ballena muerta cae al fondo del océano, se convierte en un imán para la vida. Investigadores chinos descubrieron que alrededor de estos cementerios de ballenas, la concentración de metales raros es muchas veces superior a la normal. Los tejidos en descomposición de las ballenas crean reacciones químicas únicas con el agua de mar que literalmente extraen elementos preciosos de los minerales disueltos en el agua. Una sola ballena grande puede crear un yacimiento de metales de tierras raras por valor de decenas de millones de dólares. El análisis del lecho marino en estas zonas reveló altas concentraciones de cerio, neodimio y terbio, metales de vital importancia para la fabricación de imanes en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El proceso de descomposición de una ballena en el fondo del océano puede durar hasta 100 años. Primero, los tejidos blandos son devorados por tiburones y cangrejos, luego los gusanos y los moluscos despojan los huesos, y finalmente, las bacterias descomponen la grasa del interior de los huesos, creando un ecosistema único. Alrededor del esqueleto de una ballena pueden encontrarse hasta 200 especies de organismos vivos, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Además, los bioquímicos descubrieron que las bacterias que se alimentan de las ballenas en descomposición producen enzimas únicas. Estas enzimas pueden descomponer el plástico a temperaturas de hasta menos 10 grados, un descubrimiento que podría revolucionar el reciclaje de residuos. 1 gramo de estas enzimas tiene un valor de hasta $100,000 en el mercado negro. A mayor profundidad, a 6.000 metros, comienza la zona Hadal, llamada así por Hades, el dios griego del inframundo. Este es el territorio de las fosas oceánicas. Solo unos pocos vehículos submarinos han alcanzado jamás tales profundidades. La presión aquí es 600 veces mayor que en la superficie, equivalente al peso de 50 elefantes por cada centímetro cuadrado. A tal presión, el plomo se vuelve tan fluido como el agua y el aire se comprime 600 veces. La vida en la zona Hadal parece imposible, pero existe. Unos robots chinos han descubierto colonias de bacterias que se alimentan directamente del hidrógeno que se filtra desde el manto terrestre. Estos organismos sobreviven sin luz solar ni materia orgánica, ya que obtienen la energía directamente de las profundidades del planeta. El estudio de su metabolismo podría conducir a la creación de biocombustibles de última generación muy eficientes. Aquí también viven los anfípodos, pequeños crustáceos del tamaño de un pulgar que parecen camarones transparentes.
se alimentan de partículas orgánicas que caen desde arriba y pueden sobrevivir a presiones que matarían instantáneamente a cualquier animal de la superficie. Sus células contienen proteínas especiales que evitan la destrucción de las membranas celulares bajo presión. Y finalmente, a casi 11.000 metros, el fondo de la fosa de las Marianas. Aquí la presión es tan intensa que se siente como si 90 elefantes adultos presionaran cada zona del cuerpo del tamaño de un dedo. En el fondo de la fosa de las Marianas, unos robots chinos descubrieron restos de gigantescas estructuras geológicas, cuevas y túneles subterráneos que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Estas cavidades son tan grandes que podrían albergar ciudades enteras. El análisis preliminar reveló que estas cuevas no se formaron por la erosión del agua, como se pensaba anteriormente, sino por antiguos procesos volcánicos. En el interior de estas cuevas, sensores especiales registraron temperaturas de hasta 400 grados centígrados y misteriosos pulsos sísmicos con una frecuencia de 7,83 Hz, exactamente la misma que la frecuencia de resonancia natural de la Tierra. Algunos científicos sugieren que estas cuevas podrían estar conectadas con el núcleo del planeta a través de una red de canales de magma. La mayor de las cuevas descubiertas tiene un volumen de unos 50 kilómetros cúbicos, como varias grandes ciudades situadas bajo tierra. El análisis de los datos de ecolocalización reveló que en el interior de la cueva hay varios niveles conectados por pozos verticales. Se parece mucho más a una estructura artificial de dimensiones colosales que a una formación geológica natural. Incluso en el fondo, la vida no se rinde. Aquí viven los xenofioforos, organismos unicelulares gigantes de hasta 20 centímetros de tamaño, que construyen pequeñas casas con granos de arena y restos orgánicos. Filtran el agua del mar, extrayendo los nutrientes, y pueden vivir durante cientos de años. El primer descenso al fondo de la fosa de las Marianas tuvo lugar en 1960. El ingeniero suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh pasaron solo 20 minutos en el fondo en el batiscafo Trieste. Su nave pesaba 150 toneladas, pero solo podía transportar 400 kilogramos de carga útil. Durante más de 50 años, nadie repitió esta hazaña. James Cameron descendió allí solo en 2012, pero su inmersión duró solo 3 horas. Víctor Vescovo realizó varias inmersiones entre 2018 y 2022, cada una con un coste aproximado de $20 millones. Todas estas misiones fueron excepcionales, costosas, y en su mayoría, únicas, hasta que China entró en escena. El enfoque chino fue radicalmente diferente. En lugar de prestigiosas inmersiones únicas, se centraron en crear una presencia permanente en las profundidades. En 2020, China envió un equipo de 3 personas al fondo en el sumergible Fengdou. Esta nave era revolucionaria. En lugar de una esfera de acero, utilizaba una aleación de titanio patentada 3 veces más resistente que el titanio normal. El Fengdou podía permanecer en el fondo hasta 12 horas y levantar a la superficie muestras de roca de hasta 200 kilogramos. Pero eso solo fue el comienzo de una operación a gran escala. Los ingenieros chinos desarrollaron una tecnología revolucionaria, cápsulas esféricas de titanio capaces de soportar una presión de 1100 atmósferas. Dentro de cada cápsula hay un módulo autónomo de inteligencia artificial que puede tomar decisiones sin comunicarse con la superficie. Estos robots están equipados con procesadores cuánticos enfriados casi hasta el cero absoluto, lo que les confiere una potencia de cálculo increíble, miles de veces superior a la de los ordenadores normales. En solo 4 años, los chinos desplegaron una red de 240 robots de este tipo en todo el Océano Pacífico. Cada robot cuesta alrededor de $15 millones, pero sus capacidades superan a las de cualquier otro país. Pueden perforar el lecho marino hasta una profundidad de 50 metros, analizar la composición química en tiempo real, llevar a cabo pequeñas explosiones submarinas para estudios sísmicos e incluso construir estructuras simples en el fondo. En 2024 apareció el Dragón de las Profundidades, un robot no más grande que una caja de zapatos, que representa una obra maestra de la ingeniería china. Su cuerpo está fabricado con un material compuesto a base de nanotubos de carbono, tan resistente que una bala no podría atravesarlo. En su interior hay procesadores cuánticos capaces de procesar terabytes de datos por segundo. Su sistema energético funciona con elementos radioisótopos que pueden alimentar el robot durante hasta 30 años sin necesidad de recarga.
Este robot pesa solo 45 kilogramos, pero puede realizar tareas que antes requerían vehículos que pesaban decenas de toneladas. Sus manipuladores pueden levantar objetos de hasta 500 kilogramos y su unidad de perforación puede penetrar incluso en formaciones rocosas muy duras. El dragón de las profundidades está equipado con sistemas que parecen sacados de la ciencia ficción. Sus sensores pueden detectar objetos metálicos del tamaño de una moneda a una distancia de hasta 1 kilómetro. Sus analizadores químicos pueden determinar la composición de una sustancia a partir de una sola molécula disuelta en agua. Además, el robot tiene una característica de la que los chinos prefieren no hablar: está equipado con un sistema de autorreplicación. Si se dispone de los materiales adecuados, el robot puede crear una copia simplificada de sí mismo en 72 horas. China está desarrollando flotas enteras de robots especializados. Los enjambres cosechadores, del tamaño aproximado de un balón de fútbol, se mueven en grupos de 50, recogen muestras microscópicas y crean mapas tridimensionales detallados de la composición química del lecho marino. Los perforadores, dispositivos cilíndricos de 2 metros de largo, perforan agujeros en la roca y pueden extraer núcleos a profundidades de hasta 100 metros. Los cazadores, robots triangulares rápidos, se especializan en la búsqueda de objetos específicos o anomalías, y se mueven a velocidades de hasta 15 nudos, incluso a profundidades de 8000 metros. Los mímicos son capaces de cambiar de forma, imitando a criaturas marinas y disfrazándose de peces, calamares o incluso medusas. Su caparazón exterior está hecho de materia programable, una sustancia que puede cambiar de color, textura e incluso bioluminiscencia, reproduciendo con precisión el aspecto de la fauna local. Estos robots pueden colarse sin ser detectados en las zonas más vigiladas del océano. Pero el proyecto más secreto es el de los Leviatán, robots del tamaño de un camión, capaces de reproducirse y construirse por sí mismos. Si un robot de este tipo encuentra suficiente materia prima en el fondo del océano, puede construir una copia de sí mismo en solo unas semanas. En teoría, un solo Leviatán podría crear todo un ejército de robots, aumentando exponencialmente la presencia de China en el océano sin necesidad de desplegar más desde la superficie. Las profundidades marinas albergan enormes recursos. Las fuentes frías, lugares donde el metano y el sulfuro de hidrógeno se filtran desde debajo del lecho marino, sustentan ecosistemas enteros de mejillones, moluscos y gusanos tubícolas que sobreviven sin luz solar. Los hidratos de metano, metano congelado en jaulas de hielo, contienen una energía equivalente a millones de toneladas de petróleo. Investigadores chinos descubrieron que en algunas zonas la concentración de hidratos de metano es tan alta que toda la sección del lecho marino está literalmente formada por hielo combustible. 1 kilómetro cuadrado de este lecho marino contiene una energía equivalente a 10 millones de toneladas de petróleo. Las estimaciones preliminares sugieren que solo la fosa de las Marianas contiene suficientes hidratos de metano para abastecer de energía a todo el mundo durante 500 años. Eso es 200 veces más que todas las reservas conocidas de petróleo y gas del planeta. Los chinos han desarrollado una tecnología para la extracción controlada de estos hidratos. Sus robots pueden calentar cuidadosamente secciones del lecho marino con unidades láser de hasta 50 kilovatios, convirtiendo los hidratos sólidos en gas, que luego se recoge en contenedores especiales. Esta tecnología permite a China extraer literalmente energía directamente del lecho marino sin llevarla a la superficie. Un robot puede recoger hasta 20 metros cúbicos de gas al día. Los nódulos polimetálicos, piedras redondas del tamaño de una patata que contienen metales valiosos como cobalto, níquel, cobre y manganeso, se encuentran dispersos por el lecho marino. Estos metales son de vital importancia para las baterías, los vehículos eléctricos y los sistemas de energía renovable. 1 tonelada de nódulos contiene más cobalto que todos los yacimientos terrestres de África juntos. El proceso de formación de los nódulos dura millones de años, los metales se precipitan lentamente del agua de mar alrededor de pequeños núcleos, a menudo fragmentos de huesos o dientes de peces antiguos. Los geólogos chinos descubrieron que los yacimientos de nódulos más ricos se encuentran en zonas de antiguos volcanes submarinos, donde la actividad geotérmica aceleró la concentración de metales. China tiene previsto construir una base submarina permanente a 2000 metros de profundidad, llamada Tianlong, el dragón celestial. Esta estructura modular,
fabricada con una aleación de titanio ultrarresistente, tiene un diámetro de 15 metros y una altura de 8 metros. La base está diseñada para una tripulación de 12 personas, que pueden permanecer bajo el agua hasta 6 meses sin necesidad de ser sustituidas. Los módulos habitables están equipados con sistemas de regeneración de aire y agua, granjas hidropónicas para el cultivo de alimentos e incluso un gimnasio con equipamiento adaptado a las condiciones de alta presión. La base está alimentada por un reactor nuclear autónomo de 50 megavatios, suficiente para abastecer a una pequeña ciudad. El reactor funciona con combustible de torio, un material que no puede convertirse en armas nucleares, pero que, incluso en pequeñas cantidades, proporciona energía estable y fiable durante décadas. El sistema de refrigeración utiliza el agua del mar circundante, con un aumento de la temperatura de salida de no más de 2 grados, lo que elimina cualquier impacto en el ecosistema local. La característica más impresionante es el sistema de comunicación de la base. Los chinos han desarrollado una tecnología de comunicación cuántica a través del agua, que permite la transmisión instantánea de datos a la superficie sin retrasos. Este sistema se basa en los principios del entrelazamiento cuántico y funciona más rápido que cualquier cable submarino. Su ancho de banda alcanza hasta 100 terabits por segundo. En su interior hay impresoras 3D capaces de crear nuevos robots a partir de materiales extraídos del fondo marino. Las impresoras trabajan con titanio, aluminio, metales raros e incluso pueden producir componentes electrónicos complejos a partir de materiales del fondo marino. La base puede expandirse por sí sola, construyendo nuevos módulos y equipos sin ayuda desde la superficie. Pero también hay algo muy preocupante en las profundidades. Bajo el lecho marino se encuentra el sistema nervioso del mundo moderno, los cables submarinos que transportan el 99% del tráfico internacional de Internet. Estos cables son más finos que una manguera de jardín, pero por ellos circula toda la información del mundo, billones de dólares en transacciones bancarias, comunicaciones gubernamentales, datos militares y correspondencia personal de miles de millones de personas. En marzo de 2025, el gobierno chino confirmó la creación de un dispositivo submarino de alta tecnología capaz de cortar cables submarinos reforzados a profundidades de hasta 4.000 metros. Oficialmente, se presenta como una herramienta para operaciones de rescate, pero los expertos señalaron inmediatamente su finalidad militar. Estos robots no solo pueden cortar cables, sino también colocarles dispositivos de escucha del tamaño de una moneda. Estos dispositivos pueden interceptar todo el tráfico, correos electrónicos, transacciones bancarias, secretos de Estado, datos militares. Aún más aterrador, los robots pueden colocar explosivos detonados a distancia. Una orden desde la superficie y decenas de cables en todo el mundo quedarían destruidos simultáneamente. En caso de conflicto, esta arma podría paralizar países enteros en cuestión de minutos. Los sistemas bancarios colapsarían, las comunicaciones gubernamentales quedarían cortadas y las redes militares se apagarían. La civilización moderna, dependiente de Internet, se detendría como un reloj. Las agencias de inteligencia occidentales son conscientes de esta amenaza, pero son absolutamente impotentes ante ella. Los robots operan a profundidades inaccesibles para la mayoría de los submarinos militares. Pueden esconderse en cañones submarinos durante meses y activarse en cualquier momento. Según estimaciones de los servicios de inteligencia, los chinos ya han desplegado docenas de estos dispositivos a lo largo de rutas clave de cables. Algunos expertos incluso afirman que podrían ser cientos o miles, patrullando silenciosamente todo el fondo del océano. Todas las principales arterias de Internet del planeta, desde los cables transatlánticos hasta las líneas troncales asiáticas, ya están bajo su control. Esto significa que, si China lo deseara, podría paralizar el resto del mundo casi al instante. Un ataque coordinado y Europa, América y Australia quedarían aisladas. Por primera vez, la humanidad se enfrenta a una situación en la que su dependencia tecnológica se ha convertido en una vulnerabilidad mortal frente a un país, oculto en las profundidades del océano. Mientras tanto, Estados Unidos está perdiendo terreno. Se están recortando los presupuestos para ciencia y la actual administración ha reducido drásticamente la financiación de la NOAA, la única agencia responsable de investigar los territorios oceánicos de Estados Unidos.
El presupuesto de la NOAA se redujo de $6.900 millones en 2023 a $4.200 millones en 2025. Más de 2.000 investigadores fueron despedidos o trasladados. Mientras China invierte dinero y talento en sus laboratorios, Estados Unidos deja de lado la única agencia creada para competir en la investigación oceánica. Los barcos oceanográficos estadounidenses permanecen inactivos en los puertos por falta de fondos para combustible y mantenimiento. Se han cerrado programas de investigación que llevaban décadas en marcha. Los jóvenes científicos se marchan a trabajar a otros países o abandonan por completo la oceanografía. Mientras los robots chinos recorren las profundidades del océano, la ciencia marina estadounidense atraviesa su peor crisis en 50 años. Pero el descubrimiento más impactante de la investigación en aguas profundas resultó no tener nada que ver con los recursos o la tecnología. En junio de 2024, mientras exploraban una de las montañas submarinas, los robots chinos se encontraron con una escena espeluznante: decenas, luego cientos de barriles oxidados enterrados en el limo del fondo del océano. El vertedero cubría una superficie de unos 15 kilómetros cuadrados. Más de 50.000 contenedores, cuidadosamente dispuestos en una cuadrícula con intervalos de unos 10 metros. Los científicos se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de un vertido aleatorio, sino de un entierro masivo organizado de residuos radiactivos, llevado a cabo durante décadas según un plan claro. El análisis del metal reveló que los contenedores más antiguos habían sido vertidos en la década de 1960. En muchos barriles aún se podían distinguir las marcas de empresas nucleares europeas. Las mayores corporaciones europeas simplemente habían vertido sus residuos nucleares en el océano, eligiendo los lugares más profundos donde pensaban que nadie los encontraría jamás. El nivel de radiación en el epicentro del lugar del entierro superó la norma en 15.000 veces, un nivel de radiación mortal para los seres humanos en cuestión de minutos. Muchos contenedores ya han sido destruidos, ya que décadas de agua de mar corrosiva han corroído las paredes de acero y el contenido radiactivo se está filtrando lentamente al océano. Los modelos informáticos revelaron la magnitud del desastre. Las sustancias radiactivas ya han creado una zona muerta con un radio de 50 kilómetros alrededor del lugar del entierro. Las corrientes oceánicas están extendiendo lentamente el agua contaminada por todo el mundo. En unas décadas, las partículas radiactivas llegarán a las costas de todos los continentes. Y lo que es peor, el lugar del entierro se encuentra cerca de una falla sísmica activa donde se producen terremotos cada 15 a 20 años. El último terremoto fue en 2019. El próximo podría ocurrir en cualquier momento. Los científicos han realizado una simulación detallada de un terremoto de gran magnitud. Si llegara a producirse, las sacudidas submarinas destruirían al menos 30.000 contenedores a la vez. Una nube de polvo radiactivo se elevaría desde el fondo marino y sería arrastrada por las corrientes oceánicas profundas. En las primeras 48 horas, el agua contaminada se extendería por una superficie mayor que todo el territorio de Francia. Lo más aterrador es que los contenedores no pueden ser llevados a la superficie de forma segura. Los ingenieros analizaron 47 escenarios diferentes para levantar los contenedores. Todas las opciones acabaron en desastre. Al ser levantados desde grandes profundidades, la presión dentro de los contenedores descendería tan bruscamente que explotarían como bombas, dispersando sustancias radiactivas en el agua. Muchos contenedores ya están tan corroídos que se desmoronan al menor contacto. Algunos contienen líquido radiactivo a presión. Si uno de estos contenedores se rompiera a gran profundidad, crearía un geyser radiactivo de varios kilómetros de altura que contaminaría instantáneamente grandes volúmenes de agua. Incluso intentar aislar el lugar del entierro es casi imposible. Se necesitaría construir un sarcófago submarino del tamaño de una pequeña ciudad, una estructura de 200 metros de altura y 5 kilómetros de diámetro. El coste de un proyecto de este tipo sería de al menos $1 billón, y el riesgo de fracaso supera el 50%. E incluso si el sarcófago tuviera éxito, solo retrasaría la catástrofe unas décadas. La cantidad de material radiactivo en el lugar del entierro submarino supera en 200 veces la liberada en Chernóbil.
Pero a diferencia de Chernóbil, donde la radiación se concentró principalmente en unos pocos cientos de kilómetros, las corrientes oceánicas esparcirán la contaminación por todo el planeta. Los climatólogos han modelado las consecuencias a largo plazo. Según sus cálculos, 50 años después de un hipotético terremoto, el nivel medio de radiación en el planeta se triplicaría. Las tasas de cáncer se multiplicarían por 8. La esperanza de vida humana se reduciría en una media de 15 años. Los ecosistemas oceánicos quedarían destruidos para siempre. El plancton, base de toda la cadena alimentaria marina, mutaría o moriría en los primeros meses. El atún, el salmón y el bacalao, las principales especies comerciales, desaparecerían. Miles de millones de personas que obtienen la mayor parte de sus proteínas del mar se enfrentarían al hambre. El escenario más aterrador está relacionado con una posible reacción en cadena. Si la radiación penetra en los acuíferos subterráneos a través de grietas en el fondo del océano, podría activar otros vertederos nucleares ocultos en todo el mundo. Durante los últimos 70 años, diferentes países han enterrado en secreto residuos nucleares en los océanos. El emplazamiento descubierto es solo el primero de muchos cementerios similares repartidos por el lecho marino. Los científicos temen que esto sea solo la punta del iceberg. En algún lugar de las profundidades yacen docenas de otros cementerios radiactivos. La cantidad total de materiales radiactivos sumergidos podría superar las 200.000 toneladas. Si todos estos vertederos colapsaran a la vez bajo la influencia del aumento de la radiación, la Tierra se convertiría en un planeta muerto durante décadas. La catástrofe ya ha comenzado, aunque muy lentamente y sin que la mayoría de la gente se haya dado cuenta. Los sensores están detectando niveles crecientes de radiación en los peces de todo el mundo. El nivel de cesio 137 en el atún ha aumentado un 15% en el último año. Se han encontrado trazas de estroncio 90 en las algas marinas. Esto significa que las sustancias radiactivas de los vertederos oceánicos ya han comenzado su mortífero viaje por todo el planeta. Los geólogos advierten, los terremotos cerca de la zona de enterramiento no son una cuestión de si, sino de cuándo. La actividad sísmica en la región está aumentando. Se producen temblores menores con mayor frecuencia. Y en algún lugar de las profundidades del océano, los contenedores oxidados siguen descomponiéndose lentamente, preparándose para convertir la cuna de la vida en su tumba.